38. El adulterio en el cuerpo y en el corazón. En el Sermón de la Montaña, Cristo se limita a recordar el mandamiento de no adulterarás, sin valorar el relativo comportamiento de sus oyentes. Lo que hemos dicho anteriormente respecto a este tema proviene de otras fuentes y sobre todo de la conversación de Cristo con los fariseos en la que él se remitía al principio en Mateo 19:8 y Marcos 10:6. En el Sermón de la Montaña Cristo omite esta valoración, o más bien la presupone, lo que dirá en la segunda parte del enunciado que comienza con las palabras «pero yo os digo», será algo más que la polémica con los doctores de la ley, o sea, con los moralistas de la Torá, y será también algo más respecto a la valoración del etos veterotestamentario, y se trata de un paso directo al nuevo etos. Cristo parece dejar aparte todas las disputas acerca del significado ético del adulterio en el plano de la legislación y de la casuística, en las que la esencial relación interpersonal del marido y de la mujer había sido notablemente ofuscada por la relación objetiva de la propiedad. Y adquiere también otras dimensiones porque Cristo dice, pero yo os digo que todo el que mira a una mujer deseándola, ya adulteró con ella en su corazón en Mateo 5:28. Ante este pasaje, siempre viene a la mente la traducción antigua, ya la ha hecho adúltera en su corazón. Esa es una versión que quizá mejor que el texto actual expresa el hecho de que se trata de un mero acto interior y unilateral. Así pues, el adulterio cometido con el corazón se contrapone en cierto sentido al adulterio cometido con el cuerpo, y debemos preguntarnos sobre las razones que cambian el punto de la gravedad del pecado y preguntarnos además cuál es el significado auténtico de la analogía. Si efectivamente el adulterio, según su significado fundamental, puede ser solamente un pecado cometido con el cuerpo, entonces ¿en qué sentido merece ser llamado también adulterio lo que el hombre comete con el corazón? Las palabras con las que Cristo pone el fundamento del nuevo etos exigen por su parte un profundo arraigamiento en la antropología antes de responder a esas cuestiones. Y tenemos que detenernos un poco en la expresión que según Mateo 5, 27 y 28 realiza en cierto modo la transferencia, o sea, el cambio, del significado del adulterio del cuerpo al corazón, porque son palabras que se refieren al deseo. Cristo habla de la concupiscencia y todo el que mira para desear. Precisamente esta expresión exige un análisis particular para comprender el enunciado de su integridad, porque es necesario aquí volver al análisis anterior que miraba y qué diría, y a reconstruir la imagen del hombre de la concupiscencia ya en los comienzos de la historia desde el Génesis 3. Ese hombre del que habla Cristo en el Sermón de la Montaña, el hombre que mira para desear, es indudablemente un hombre de concupiscencia, y es precisamente por ese motivo porque participa de la concupiscencia del cuerpo, es decir, que desea, y mira para desear. La imagen del hombre de la concupiscencia reconstruida en la fase precedente nos va a ayudar ahora a interpretar el deseo del que habla Cristo según Mateo 5, 27, 28, y se trata aquí no solo de una interpretación psicológica, sino al mismo tiempo de una interpretación teológica. Cristo habla en el contexto de la experiencia humana y a la vez en el contexto de la obra de la salvación. Estos dos contextos en cierto modo se sobreponen y se compenetran mutuamente, y esto tiene un significado esencial y constitutivo para todo el etos del Evangelio, y en particular para el contenido del verbo desear o mirar para desear. Al servirse de estas expresiones, el maestro se remite en primer lugar a la experiencia de quienes lo estaban oyendo directamente, y se remite pues también a la experiencia y a la conciencia del hombre de todo tiempo y de todo lugar, y de hecho, aunque el lenguaje evangélico tenga una facilidad comunicativa universal, sin embargo, para un oyente directo cuya conciencia se había formado en la Biblia, es decir, el deseo, debía unirse a numerosos preceptos y advertencias que estaban presentes ante todo en los libros de carácter sapiencial, en los que aparecían repetidos avisos sobre la concupiscencia del cuerpo e incluso consejos dados a fin de preservarse de ella. Como es sabido, la tradición sapiencial tenía un interés particular por la ética y por la buena conducta de la sociedad israelita, lo que en estas advertencias o consejos presentes, por ejemplo, en el libro de los Proverbios, primera parte,
o de Sirásida, segunda parte, o incluso de Coelet, tercera parte, nos impresiona de un modo inmediato en su carácter y en cierto modo es unilateral, en cuanto a que las advertencias se dirigen sobre todo a los hombres. Esto puede significar que son especialmente necesarias para ellos, porque en cuanto a la mujer, es verdad que en estas advertencias y consejos aparecen más frecuentemente como una ocasión de pecado o incluso como seductoras de la ley de las que hay que precaverse. Y sin embargo es necesario reconocer que tanto el libro de los Proverbios como el libro de la Sirásida, además de las advertencias de precaverse de la mujer y de no dejarse seducir por su fascinación que arrastra al hombre a pecar, y esto está en Proverbios 5, 1 y 6, y 6, 24 al 29, y en Sirásida 26, del 9 al 12. Hacen también el elogio de la mujer, que es perfecta compañera de la vida para el propio marido, y esto está en Proverbios 31, 10. Y además elogian la belleza y la gracia de una buena mujer que sabe hacer feliz a su marido. Gracia sobre gracia es la mujer honesta, porque no tiene precio la mujer casta. Como resplandece el sol en los cielos, así es la belleza de la mujer buena en su casa. Como lámpara sobre el candelero santo, es el rostro atrayente en un cuerpo robusto. Columnas de oro sobre las brasas de plata son las piernas sobre firmes talones en la mujer bella. La gracia de la mujer es el gozo de su marido, y su saber le vigoriza los huesos. Sirásida 26 del 19 al 23 y 16-17. En la tradición sapiencial contrasta una advertencia frecuente con el referido elogio de la mujer como esposa, y es que él se refiere a la belleza y a la gracia de la mujer, que no es la mujer propia y que resulta pábulo de la tentación y ocasión del adulterio. No codicies su hermosura en tu corazón. Proverbios 6:25. En Sirásida, aparta tus ojos de la mujer muy compuesta y no fijes la vista en la hermosura ajena. Por la hermosura de la mujer muchos se extraviaron, y con eso se enciende como fuego la pasión. Sirásida 9, del 8 al 9. El sentido de los textos sapienciales tienen un significado prevalentemente pedagógico y enseñan la virtud y tratan de proteger el orden moral refiriéndose a la ley de Dios y a la experiencia en el sentido amplio. Además, se distinguen por el conocimiento particular del corazón humano. Diríamos que desarrollan una específica psicología moral, aunque sin caer en el psicologismo. En cierto sentido, están cercanos a esa apelación de Cristo al corazón que nos ha transmitido Mateo en 5:27-28, aun cuando no pueda afirmarse que revelen la tendencia a transformar el etos de un modo fundamental. Los autores de estos libros utilizan el conocimiento de la interioridad humana para enseñar la moral, y más bien en el ámbito del etos históricamente vigente y sustancialmente confirmado por ellos. Algunas veces, como por ejemplo Coelet, sintetiza esta confirmación con la filosofía propia de la existencia humana, pero sí influye en el método con que formula las advertencias y los consejos. No cambia la estructura fundamental que toma de esta valoración ética. Pero esta transformación del etos va a ser necesaria esperar hasta que el sermón de la montaña llegue. No obstante, ese conocimiento es tan perspicaz de la psicología humana que se halla presente en la tradición sapiencial y no está ciertamente privado del significado para el círculo de aquellos que escuchaban personal y directamente este discurso. Si en virtud de la tradición profética estos oyentes estaban en cierto sentido preparados a comprender de una manera adecuada el concepto de adulterio, entonces estaban preparados además, en la virtud de la tradición sapiencial, también a comprender las palabras que se refieren a la mirada concupiscente, o sea, al adulterio cometido con el corazón. Así que nos convendrá volver ulteriormente al análisis de la concupiscencia en el Sermón de la Montaña, por ejemplo en Proverbios 5, del 3 al 6, del 15 al 20, y en 6, del 24, 7, y en el 27, 21, y del 9 al 19, y en el 22, del 14 al 30, y en el 20. Y en Sirásida, del 7 al 19, y del 24 al 26, del 9 al 19, y del 23 del 13 al 26, y en el 18, 36, y del 21 al 25,
y en el 42 y 6, de 9 al 14, y en Coelet del 7, 26 al 28, y del 9 al 9.